Entonces, preguntaban por el 7C, empezamos con eso y después pasamos a algún otro. Nos pide calcular el volumen de este conjunto. Ese conjunto. Entonces hay que entender cómo es ese conjunto. ¿Esto de acá qué es? Para empezar. Es la bola, ¿no? La esfera con todo lo adentro, que es lo que llamamos una bola. La bola de centro. El origen, 0, 0, 0, y radio R. Este es el ejercicio 8.c, creo que era. No, 7.c. Y después hay que preguntarse, ¿qué es esto? Entonces, mi sugerencia cuando tienen ecuaciones de este tipo con valor absoluto es separen en dos. ¿No? Porque el valor absoluto, dependiendo del signo de x, va a ser positivo o negativo. Entonces, de x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual a rx, ustedes consiguen dos ecuaciones. Una que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a rx, esto es cuando x es positivo, o 0. Y otra que es x al cuadrado más y al cuadrado menos rx. Y esto es cuando x es negativo. Entonces en realidad son dos ecuaciones, por lo tanto son dos figuras en el espacio. ¿Sí se entiende eso? Entonces ahora podemos preguntar, ¿la ecuación de qué es esto? Acá el r este fijo, es una constante. Entonces, ¿la ecuación de qué me da esto? Ahí va a ser un cilindro, ¿no? Si lo piensan en el plano XY, es como una elipse. No, perdón, no es una elipse, es un cilindro, es un círculo. ¿Verdad? Es un círculo, sí, que no está centrado en el origen. Y lo que tienen que recordar es que cuando no aparece la coordenada z, están dejando z libre. Es como que x al cuadrado más y al cuadrado igual 1 en R3 es el círculo con z libre. Entonces le queda el cilindro. Aunque no aparezca explícitamente z. Es como que es esta ecuación para todo z. Para cada z tienen un circulito de radio 1. Entonces acá es similar. Esto va a ser un círculo en el plano XY que no está centrado en el origen. Hay que fijarse dónde está centrado. Y bueno, y como el z es libre, después les queda un cilindro. Y análogamente este va a ser otro cilindro con otro centro. Algo que cambió la ecuación, me va a cambiar el centro. ¿Sí se entiende eso de por qué queda un cilindro? ¿Sí? Entonces, veamos, por ejemplo, cuál es el centro. X al cuadrado más y al cuadrado igual rx. Entonces recuerden que si ustedes tenían algo de la forma x menos a al cuadrado más y al cuadrado, vamos a ponerlo genérico, más y menos b al cuadrado igual algo, igual 1, igual, no sé, h, el centro es AB. ¿Sí se acuerdan de eso? Es como que esto es transformar es aquello que hacíamos, que primero movíamos el origen, mover el origen es hacer esta cuenta, y después que mueve el origen aplican la ecuación del cilindro, o del círculo en el plano, lo que sea. Entonces el objetivo es llevar esta ecuación a algo de este estilo. Si logramos hacer eso, vamos a saber cuál es el centro. Vamos a escribirlo de la forma x menos a más y menos b, entonces el centro me queda b. ¿Se entiende cuál es el objetivo? Ahora vemos cómo se hace, pero ¿se entiende cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Y se entiende por qué ese es el objetivo? O sea, ¿por qué nos interesa llegar a eso?
O sea, es para poder graficarlo. Si no sabemos cuál es el centro de esto, no lo podemos Difícil. graficar. Entonces, esto sí no tenemos problema para graficarlo, porque está súper canónico. Todo centrado en el origen, radio R y tal, me quedo lo de adentro. Pero cuando voy a graficar esto, tengo que saber dónde está centrado. Entonces, bueno, queremos escribirlo de esta forma. Por ejemplo, x al cuadrado menos rx más y al cuadrado es igual a 0. Entonces yo de alguna manera quiero escribir esto con algo que involucre x menos a al cuadrado. ¿Tá? Y seguramente me tenga que aparecer una constante acá. ¿Tá? Porque cuando ustedes desarrollan un cuadrado les parecen 3 términos y acá tienen 2. Estaría faltando el al cuadrado, digamos, acá. Vamos despacio y si ahora lo vemos. Habría que completar el cuadrado perfecto. Claro, y hay que completar el cuadrado. Eso mismo. Entonces lo voy a poner así. Queremos escribir x al cuadrado menos rx como x menos a al cuadrado más una constante para ciertos a y c, que están a determinar. Tenemos que ver cuánto vale a y cuánto vale c. Bueno, nunca hice matemática 2 en sexto, pero capaz que sí. Yo solo hice matemática 1 en sexto. Pero puede ser que se vean estas cosas. Entonces, ¿se les ocurre cómo podríamos hacer acá? Tiene toda la pinta, ¿no? Porque si nosotros desarrollamos esto, ¿qué nos queda? X al cuadrado menos 2ax más al cuadrado. Sería dividirlo por 2 y alargarlo al cuadrado, me parece. Entonces, lo voy a hacer así. El x es el x. Entonces, este término tiene que ser este término. Ahí, la constante esta lo que va a hacer es compensar esto. Entonces, veamos que a igual r sobre 2 y c igual menos a al cuadrado funciona. Le pongo menos porque yo lo que quiero es sumarle esta constante y que se me vaya esto. Y si a vale r sobre 2, acá me queda x al cuadrado menos rx. Entonces veamos eso, veamos que funciona. X menos r sobre 2 al cuadrado menos, bueno, al cuadrado no, ya sabemos quién es a. Ya sería menos r al cuadrado sobre 4. Si no, lo otro que podrías hacer es tipo sumar C a ambos lados de la igualdad, capaz. También. Y ver qué En pasa. vez que con menos te quedaría con más, esa sería la única diferencia. Claro, lo puedes sumar acá o lo puedes restar acá. Estoy de acuerdo. Entonces veamos que esto es algo que queremos. Cuando desarrollamos el cuadrado nos queda x al cuadrado menos 2 por este. Entonces menos 2 r sobre 2 por x más r al cuadrado sobre 4. Eso solamente es el desarrollo del cuadrado. Lo voy a poner en rojo para que mantenga los colores. Menos r al cuadrado sobre 4. Entonces este se me va con este. Y esto que está acá es simplemente r. Así que esto me queda x al cuadrado menos rx. Que es lo que teníamos. X al cuadrado menos rx. ¿Sí se entendió cómo fue que hicimos? Entonces, lo que tenemos es que x al cuadrado menos rx más y al cuadrado igual 0 es equivalente, o sea, es la misma ecuación, a x menos r sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado, y este término que está restando lo paso para el otro lado. Es r al cuadrado sobre 4.
que si quieren esto que está acá es r sobre 2 al cuadrado, para que se parezca más a un radio, ¿no? ¿Se acuerdan que la ecuación del círculo era x al cuadrado más y al cuadrado igual radio al cuadrado? Entonces conseguimos nuestro objetivo. ¿Qué tenemos? Tenemos x menos r sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado es igual a r sobre 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el centro del cilindro? R sobre 2, 0. ¿Ya? Entonces el centro es r sobre 2, 0. Y el radio es r sobre 2. Y de vuelta, ¿para qué hicimos todo esto? Porque esto ahora lo podemos graficar. O sea, dado un radio, ¿no? Depende del radio, pero sabemos cuál es el centro y sabemos cuál es el radio. Entonces, vos me das un radio y yo lo puedo graficar. Para el otro cilindro es análogo, solo que el centro te queda, en vez que R sobre 2, te queda menos R sobre 2. Sí, ahora vemos eso. Pero, ¿dudas de esto? ¿O vienen bien hasta acá? Sí. Vale. Entonces, como decía Pedro, por otro lado tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual menos 2x, que se transforma en x al cuadrado más 2x más y al cuadrado sobre 0. Entonces hacemos lo mismo. Otra vez queremos escribirlo de la forma x menos a al cuadrado más y al cuadrado igual a algo. Entonces es la misma historia. Hacen uno genérico. Eso es un 2 o un R, perdón. Eso es un 2 negro. Ah, tiene que ser un R, tenés razón. No sé por qué le puse 2. Es un R. Un R, me parecía R. Entonces la historia es la misma. Ponemos x menos a al cuadrado más una constante y queremos que sea x al cuadrado más rx. Entonces desarrollamos x al cuadrado menos 2ax más a al cuadrado más c. Tiene que ser x al cuadrado más rx. Entonces, el c tiene que compensar esto, porque acá no me aparece ninguna constante, todo depende de x. Entonces de acá sale que c tiene que ser menos a al cuadrado. Y de acá tienen que menos 2a tiene que ser r. Entonces, menos 2a tiene que ser r. Entonces a es menos r sobre 2. Pero entonces ahora la ecuación es x menos r sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado igual r sobre 2 al cuadrado. O sea, en realidad es menos r sobre 2 al cuadrado, pero menos r sobre 2 al cuadrado es igual a r sobre 2 al cuadrado. Claro, lo dejo con un menos, pero es lo mismo. Así que nos queda... Ahora podemos dejar así, para que quede más específico cuál es el centro. Porque siempre tiene que ser x menos a. Entonces, el centro es ese. Es centro menos r sobre 2, 0. Y radio es el mismo. Radio r sobre 2. Bien. Eso es porque, de vuelta por las dudas, menos r sobre 2 al cuadrado es lo mismo que r sobre 2 al cuadrado. Entonces, aunque formalmente es esta la ecuación que tenemos, podemos pensar que es esto. Porque como después se le damos al cuadrado y nos da igual, podemos decir que el radio es este. Bien. ¿Dudas hasta acá? Lo hice un poquito rápido porque fue igual que antes, pero si no se entendió algo me preguntan y lo repasamos. Y además el radio tiene que ser una distancia positiva. También el radio tiene que ser positivo, ¿cierto? ¿Venimos bien entonces? Venimos bien. Entonces voy a reescribir el problema que teníamos en esto. Como es que decía la letra, calcular el volumen. Entonces, el ejercicio es calcular el volumen de D, donde D es la región
comprendida entre. Acá tenemos tres ecuaciones. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor igual a r al cuadrado. X menos r sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado igual r sobre 2 al cuadrado. X menos r sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado igual r sobre 2 al cuadrado. Entonces, esto era una bola de centro 0, 0, 0 y radio R. Esto era un cilindro de centro R sobre 2, 0, 0. No, acá está faltando siempre una coordenada, ¿no? El centro está en el plano XY, o sea que el Z vale 0. Y radio R sobre 2. Y esto es similar. O sea que lo voy a copiar y pegar y le pongo un menos. Esto es una de las ventajas de la virtualidad. Nos ahorramos escribir cosas. Entonces, bueno, mi recomendación ahora es darle un valor a R, graficar cómo queda, y ahí, a partir de ahí extrapolar cómo quedaría para un R genérico, para poder ver bien los límites de integración y eso. Entonces, veamos eso. X y Z. Entonces, tenemos la bola de radio R. Bueno, tan feo estoy que no me lo completa. Ahí va. Quedó muy grande. Ahí va. Por ahí. Entonces, esta es la bola de centro radio al cuadrado. Eso me dice que acá llego hasta R, acá llego hasta R y acá llego hasta R. ¿No? Porque son los puntos. O sea, este punto es el 001. Entonces, cuando ponen 001 en la ecuación de la esfera, le queda R. O R al cuadrado. R al cuadrado le queda. ¿No? Les queda 0 más 1 al cuadrado igual a R al cuadrado. A Z al cuadrado, perdón, igual a R al cuadrado. No, le queda R. Está bien, R. Me mareé, perdón. O sea, el radius R. Entonces, si R está ahí, R por X igual a R sobre 2 está por acá. O sea que este punto es R sobre 2, 0, 0. Que es el centro de uno de nuestros cilindros. Que aparte, como el cilindro tiene de radio R sobre 2, va a tener que pasar por el origen, porque esta distancia es R sobre 2, y va a tener que pasar por la esfera acá, porque esta distancia también es R sobre 2. El cilindro va a quedar algo del estilo. Vamos a hacerlo así. Bueno, el dibujo horrible que estoy haciendo ahora, después lo hago en GeoGebra y se los comparto para que quede más lindo. Ahora tendría que ser algo así, más redondito. No es muy fácil dibujar con esta cosa. O sea, va para arriba y para abajo, ¿cierto? Como un cilindro infinito. Y por otro lado teníamos el cilindro que estaba centrado en menos R sobre 2, 0, 0. O sea, está por allá. Entonces, de vuelta, tiene que pasar por acá y tiene que pasar por donde está la esfera. Entonces va a ser algo así. Y acá tenemos el cilindro. Se supone que este lado y este lado son el mismo. Mi dibujo es medio engañoso, pero se ve más o menos cómo es la región que queremos calcular.
Más o menos sí. Bueno, está buena la idea de Nicolás, pero no está de todo acertada. La idea está buena de esa, usar la simetría del problema que tenemos. ¿Ah? No va a ser necesario calcular la integral en todo el lugar, porque es bastante simétrico, digamos. Tenemos, por ejemplo, si separamos en esto acá, el volumen que queda de este lado es igual que queda de este lado. ¿No? Porque son el mismo cilindro, pero en distintos lugares, y la esfera está centrada en el origen. Entonces nos alcanza con calcular el volumen en uno de los lados. Pero hay que determinar bien cuál es la región que nos está pidiendo. Porque es la región comprendida, o sea, lo que está dentro de la esfera, y lo que está, eso no lo dijimos todavía, vieron que es un mayor o igual. Entonces es lo que está afuera del cilindro, de los cilindros. Es como la parte que está dentro de la esfera y que está afuera de los dos cilindros. Entonces voy a poner esto acá. El mayor o igual indica afuera de los cilindros. Entonces, esa es nuestra región, digamos. Adentro de la bola de radio R al cuadrado, pero afuera de los cilindros estos que están acá. O sea que nos quedaría como esta región acá, digamos. Esta parte de acá atrás. Ahora lo grafico bien en GeoGebra para verlo un poco mejor, pero ¿se entiende cuál es la región a integrar? Ahí va, eso que dice Maite, es como que esa es una manera de pensarlo que creo que es la mejor. Es el volumen de la esfera, que tenemos una fórmula explícita para calcular el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4/3 pi por r al cubo, menos el volumen de los cilindros que quedan adentro de la esfera. Es como que a la esfera le tengo que sacar el cilindro. Entonces tengo que calcular el volumen de esos cilindros que están adentro de la esfera. Ese es el tema, que no es un cilindro cualquiera, porque por ejemplo acá arriba no va a ser chata la tapa, va a ser como algo curvo. Entonces, este es el volumen de la esfera. Déjenme escribir eso. Nos alcanza con calcular el volumen de los cilindros dentro de la bola, o sea, de los cilindros, vamos a poner de la parte de los cilindros que están dentro de la esfera. Y restarle esto al volumen de la esfera. Pero el volumen de la esfera ya lo conocemos. Es 4/3 pi r al cubo. ¿Sí están de acuerdo con esa afirmación? Ahora, por la simetría del problema, estos cilindros son iguales. Tienen el mismo radio y están, digamos, en el centro son opuestos por la identidad. Entonces, el volumen del cilindro azul, o sea, de la parte del cilindro azul que está dentro de la esfera, es igual al volumen del cilindro rosado que está dentro de la esfera. Por lo tanto, nos alcanza con calcular uno de ellos. ¿Esto se entiende? O sea, ¿logran ver de por qué el área de los cilindros dentro de la esfera van a ser iguales? Sí, bien. Y después lo que dice Nicolás. Más aún nos podemos concentrar solo en la parte de arriba o en la parte de abajo, porque otra vez por simetría, como la esfera es simétrica, la parte que me queda arriba, digamos esta parte, va a tener el mismo volumen que la parte que me va a quedar abajo. Entonces me alcanza a calcular esto y multiplicarlo por 4, porque tengo un igual acá, un igual acá y un igual acá arriba. Bien, muy buena la pregunta de Ian. Esto se justifica así, por la simetría de la esfera, por ejemplo, tenemos tal cosa. Lo de los cilindros sería, como tienen el mismo radio, los cilindros,
Lo voy a escribir así queda. Vamos a pasar. Como los cilindros tienen mismo radio. Y sus centros son simétricos. Lleva tilde ahí, simétricos respecto al origen. ¿Por qué tiene que ser respecto al origen? Porque la esfera es simétrica respecto al origen. Yo le voy a poner respecto al origen, entre paréntesis, al igual que la esfera. Ahí es la gracia, ¿bien? Si la esfera no estuviera centrada en el origen, no funciona esto. Pero como la esfera está centrada en el origen, es simétrica respecto al origen, y los cilindros son simétricos respecto al origen. Entonces es todo simétrico respecto al origen. Que la esfera o que la bola. Entonces, alcanza con calcular el volumen de uno. El volumen de uno de ellos. Claro, es escribir textual lo que sucede con palabras. Digo, acá no hay fórmulas matemáticas y nada, es simplemente, como es simétrico, es esto, como en la esfera es simétrica respecto al origen, porque está centrada en el origen, y los cilindros son simétricos respecto al origen, las partes que me quedan entre la esfera y el cilindro van a ser simétricas, ¿ah? Porque las dos son simétricos respecto al origen. Y ahí viene la otra parte, más aún, o además, si quieren, además, cada cilindro es simétrico respecto al plano XY. Y otra vez la esfera también es simétrica respecto al plano XY. Simétrico respecto al plano XY. De vuelta, al igual que la esfera. Justo la esfera tiene infinitas simetrías, ¿no? Cualquier recta que agarre, cualquier plano que agarren, siempre es simétrica. Entonces, funcionan todos estos argumentos. Igual que la bola. Hacer un paréntesis, donde me aparece. Acá. Entonces, acá le voy a poner, además, como cada cilindro, ¿no? Entonces, alcanza con calcular el volumen. Faltaban los tildes hoy. Volumen de la mitad de uno de ellos. Importante, ahora nos tenemos que poner a hacer cuentas y eso nos va a llevar un rato. Entonces, cuando terminemos las cuentas, no hay que olvidarse que hay que multiplicar por 4, ¿tá? Porque acá tenemos la mitad y acá tenemos uno de los dos. Voy a poner uno de los dos acá. De uno de ellos, uno de los dos. Entonces, uno de los dos es la mitad, porque es uno de dos. Y después estamos otra vez en la mitad. Entonces, el resultado que vamos a obtener en realidad va a ser un cuarto del volumen que queríamos sacar. Hay que acordarse después de multiplicar por 4. No entendí lo que están poniendo en el chat. ¿Qué se escapó? Ah, el sim. No, no entendí. ¿Pero se entendió? ¿Era una pregunta o algo? ¿Nada relevante? Ah, bien. ¿Entienden el...? ¿Me van siguiendo hasta ahora el razonamiento? Entonces ahora voy a hacer un poco de trampa. Para poder hacer bien los límites, lo voy a graficar en GeoGebra. Bien. Entonces, yo ya sé lo que están pensando ustedes. Yo en el parcial no voy a tener GeoGebra. Entonces, ¿cómo lo hago en el parcial? Ahí es una pregunta súper válida. La respuesta es que los ejercicios del parcial son más fáciles. Eso fue lo que comenté al principio, no sé si estaban todos. Esto es como que estamos tirando con ejemplos bien feos, bien raros, para que ustedes se las arreglen. Pero después en el parcial son fáciles, porque es muy difícil graficar bien esto para ver los límites. Entonces,
estos tipos de ejercicios son como que bien difíciles para entender bien todo, para usarlo de las simetrías, usar, o sea, un cambio a cilíndricas, a polares, a esféricas, lo que nos sirva, entender cómo funciona todo. Bueno, después en el parcial va a ser un poco más fácil. O sea, la figura va a ser un poco más fácil de graficar. Así que con eso quédense. Igual acá, a excepción de las cuentas, sería ya una intersección entre dos figuras. Bueno, Sí, acá tenés que hallar la intersección entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a r al cuadrado, x menos r sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado igual, perdón, mayor o igual r sobre 2 al cuadrado, y por ejemplo z mayor o igual a 0. Esto sería lo que me quedo solo con uno de las dos partes. Y yo la que quiero calcular es la región que queda acá adentro, entonces en realidad tengo que usar estas dos ecuaciones. Lo que quiero calcular, lo que queremos calcular es la parte del cilindro, dentro de la esfera, y con z mayor o igual a 0. Por el argumento aquel de que como eran simétricos respecto de x y, me puedo quedar con una de las dos partes. Acá podría haber puesto z menor o igual a 0 y va a ser lo mismo. Entonces, como quiero la parte que está dentro del cilindro, tengo que usar la otra desigualdad. Porque es aquel razonamiento. La región a calcular el volumen era lo que está adentro de la esfera y lo que está fuera de los cilindros. Pero nosotros ahora estamos pensando al revés. Estamos diciendo, bueno, yo a la esfera le saco el cilindro. Entonces tengo que calcular el volumen que está adentro del cilindro. Para estar adentro del cilindro tengo que poner la otra desigualdad. ¿Eso se entiende? sí. Esto también lo necesito. ¿Sí? Voy a intentar hacer el dibujo, no prometo que me salga. Igual ya abrí GeoGebra y ahora lo vemos. Vamos a hacerlo así. Entonces el centro de este ya hemos dicho que era R sobre 2, 0, 0. O sea que va a estar por acá. R sobre 2, 0, 0. Después la esfera llegaba de R a R. O sea que la esfera va a ser algo así. Estoy dibujando como una sección, ¿no? Esto acá hay que pensarlo como que... O sea, solo estoy trabajando en un octante ahora, digamos. Y el cilindro tiene este centro y es algo así. Infinito, para arriba y para abajo. O sea que acá sube, pegadito al eje Z. Acá sube y acá para abajo. Entonces, la región es algo así, literalmente, tipo, es abajo es plano. O sea, estoy en esta parte nomás, ¿no? No, perdón, estoy en toda esta parte. Abajo sí es plano, pero de arriba se choca con la esfera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que este dibujo es uno de los octantes del dibujo que estaba arriba? Aclaro de vuelta que esto verde es un pedazo de esfera. No lo puedo dibujar porque Sí. no me va a quedar lindo, pero pedazo queda feo. Vamos a poner parte de esfera. Entiendo. Parte de la esfera. Entonces, con esto podemos intentar calcular los límites de integración. Digamos, el z va a ir desde 0 hasta acá arriba. Y hay que pensar si usamos polares o usamos cilíndricas. O sea, voy a dibujar bien cuál es la región a integrar. Es esto. Es algo raro, no sé si tiene un nombre esta figura. Sería como una pirámide con base circular y con una cara curva. Creo que no tiene nombre. Y esto acá tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Esto acá es... ¿Sí? ¿Se logra ver un poco cuál es la figura? Ahí va, como un gorrito.
¿Vieron de los pitufos? Bueno, sí, pero había mucho viento y se movió un poquito. Ah, bóveda de Viale. Bueno. No conozco la bóveda de Viviani, así que no sé si tiene esa forma. Entonces, bien. O sea, ahora como que terminamos toda la parte geométrica que nos llevó un buen rato, pero lo terminamos. Y ahora hay que decidir qué hacemos. Trabajamos con cartesianas, con cilíndricas, con esféricas, inventamos otro, cambio de variable. O sea, hay que ver qué hacemos. Hay que integrar la función 1 en esa región. No sé, vamos a ver las dos opciones. Con esféricas, ¿qué sería? Tengo un punto X y Z y tengo que dar la distancia del origen, que le llaman R en esférica. Esto se proyecta por acá. Entonces, este es el ángulo θ y esto es el ángulo φ. Con esféricas tendría que poder decir entre qué varía θ, entre qué varía φ, entre qué varía R. Φ es bastante accesible, me parece. ¿Entre qué varía φ acá? ¿Qué les parece? Recuerda que en Φ se empieza a medir del eje Z, del 0 y ahí empiezan a bajar. Ahí va de 0 a 2pi. Acá el Φ vale 0, acá vale pi sobre 2, perdón. Pi sobre 2. El radio se podría llegar a calcular, porque va de 0 hasta que choca con la esfera. Entonces podemos escribir la esfera en esféricas, valga la redundancia, y despejar el radio. ¿Se acuerdan que hacíamos ese truquito para ver hasta dónde iban los límites? Lo complicado podría llegar a ser el ángulo θ. Entre qué y qué varía el ángulo θ. Ahora, ¿qué pasa si lo pensamos en cilíndricas? En cilíndricas, al mismo punto lo que hay que hacerle es la distancia al eje Z, que le llamamos ρ, el ángulo θ es igual, y decir el Z nada más. Entonces, el problema del ángulo lo seguimos teniendo, de determinar el θ, porque es el mismo que en esféricas. El Z ahora es fácil porque varía entre 0 y R, que es el máximo posible, y lo que hay que ver es el ρ de vuelta. El ρ va a variar entre 0 y hasta que choca con el pedazo de esfera. Entonces, a priori se podría usar cualquiera de las dos. ¿Bien? Lo cual tiene cierto sentido, porque esto es la parte de un cilindro que está dentro de una esfera. Entonces, si fuera un cilindro, usábamos cilíndricas, si fuera una esfera, usábamos esféricas. Cilindro va dentro de una esfera, tendría que funcionar más o menos con las dos. Bueno, se podría intentar, sí, hacer un cambio de variable para centrar esto en el origen. El tema de ahí que no te queda simétrico ni nada, ¿no? Ahí te salvás lo del ángulo θ. En haciendo eso que dice Nicolás, si nosotros logramos hacer un cambio de variable que el centro me queda acá, el ángulo θ ya nos queda fácil porque es de 0 a 2pi. El problema es el ángulo φ, porque si está centrado acá, la figura va a ser algo así, y el ángulo φ va desde este ángulo que va a ser negativo hasta este ángulo que va a ser pi sobre 2. O sea, habría que determinar cuál es el ángulo φ. Pero si quieren lo intentamos, capaz que es más fácil, sí. Entonces, ¿cómo haríamos un cambio de variable para que esto me quede centrado en el origen? U igual x menos r sobre 2. Y solo varías solo primero o sea, tu cambio de variable va a ser, a ver si es esto lo que decís. Cambio, o sea, el y y el z lo deja fijo. Cambio de variable para centrar la región. Entonces lo que proponen es g de u x, x no, y z va a ser igual a
Y z no hago nada, lo dejo fijo. Y acá viene, si u es igual a x menos r sobre 2, entonces x es igual a u más r sobre 2, entonces acá viene u más r sobre 2. Es un cambio de variable lineal, así que es fácil de chequear si cumple las hipótesis de cambio de variable, o sea, que sea biyectiva, diferenciable y que el jacobiano sea distinto de cero. O sea, es casi la identidad aparte, ¿no? Lo voy a poner todo en, como dijo Nicolás, que creo que queda mejor escrito. Acá ponemos x menos r sobre 2 y esto es lo que llamamos u. El otro sería la inversa, el que había escrito antes, pero vamos a quedarnos con este. Claro, el tema ahora está buenísimo, nos centramos en el origen. El tema es que tenemos que escribir todas estas partes, o sea, este pedacito de esfera, lo tenemos que escribir las nuevas variables. ¿Se entiende eso? Porque ahora ya no es cierto que el pedazo de esfera va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. Porque eso eran las coordenadas viejas. Ahora cambiamos las coordenadas. A ver, lo del radio no lo había pensado. Puede ser, sí que quede feo el radio. O sea, lo que estoy haciendo es centrando acá todo el problema. Entonces ya agarro un punto. Y no, porque igual el radio va de 0 hasta que choca con la esfera. O sea, vos, fijado un ángulo phi, vos te empezás a mover desde 0 hasta que chocas la esfera. Entonces el problema es escribir esa esfera en las nuevas coordenadas. Si logramos escribir eso, vamos a tener los límites del radio. Bien. Sí, claro, después que lo centramos en el origen hay que hacer algún otro cambio capaz. Pero primero hay que escribir todo en las nuevas coordenadas. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo queda? Esta es la pregunta. ¿Cómo queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual r al cuadrado en las nuevas coordenadas o en las nuevas variables? Esa es la pregunta. Entonces lo que hacemos es sustituir esto. O sea, literalmente ponemos esto acá. El x va a pasar a ser x menos r al cuadrado, el y va a ser y, el z va a ser y. Entonces, x menos r sobre 2 al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque al mover el origen, ahora nos queda una esfera del mismo radio, pero me cambió el centro de la esfera. Porque yo moví el origen, como el centro estaba fijo, se mueve para el otro lado. O sea, voy al dibujo. Si yo estoy parado acá, el centro de la esfera está acá ahora. Y ese punto, mirado desde acá, es menos r sobre 2, 0, 0. Porque este era r sobre 2, 0, 0. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿O nunca habían visto de hacer este truco? ¿Todo bien por ahora? ¿Sí? ¿El resto? Entonces, tenemos esto. Voy a escribir cuál es la ventaja de hacer esto. Ventaja de hacer esto. Justo respondo eso ahora, María. La dificultad que teníamos antes era ver entre qué y qué variaba el ángulo θ. Al hacer esto, el ángulo θ ya queda entre 0 y 2π automáticamente. Entonces nos sacamos ese problema de arriba. O sea, pues si estamos centrados acá, tengo que dar todo a la vuelta. El tema ahora es que el phi, que antes era súper fácil porque el phi iba de 0 a pi sobre 2, ahora no es cierto.
Voy a tratar de hacer el dibujo de vuelta. A ver, o lo copio y borro lo que tengo que borrar. A ver si vemos cómo queda. Entonces, ya no es cierto que el Z va a estar acá. Esta va a ser una parte de la esfera, este phi no va. El I tampoco va a estar acá. Esto de R tampoco va. El X va a estar acá, pero empieza ahí. Entonces esto ya no es más esto. Y ahora, digamos, las nuevas coordenadas están acá. Acá está el Z y acá está el I. O sea, lo que hicimos fue mover toda la región para que quedara ahí. Entonces está el ángulo de acá del piso va entre 0 y 2pi. El problema ahora es el ángulo phi. ¿Bien? Porque el ángulo phi va a ir desde acá, que hay que determinar cuánto vale el phi ahí, hasta acá. Acá sigue siendo pi sobre 2. El tema es que este no es más 0. Hay que ver cuánto es este ángulo phi. Y después el radio, bueno, el radio es lo que decíamos hoy. Fijado el phi, el radio es moverse de 0 hasta que choca con la esfera. Y ese choco con la esfera lo puedo sacar de acá. O sea, el De radio todas máximo. formas, creo que el phi queda más fácil de calcular. O sea, con algo de trigonometría capaz que puede salir. Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Porque O sea, con respecto a tita, o sea, hallar tita en el caso anterior, sin hacer este cambio, creo que queda más fácil de hallar phi en este caso. es más fácil hallar phi. O, más fácil no creo, porque acá phi variaba entre dos números. Variaba entre 0 y pi sobre 2. Claro, pero digo, comparando lo que es hallar tita en ese caso con Ah, hallar phi en este caso, creo que queda más fácil hallar phi que eso tita en puede el ser. caso anterior. Entonces, una manera es, como decía, con trigonometría. Ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Este círculo de acá, ¿se R0, acuerdan? ¿Cómo, perdón? 0, 0R. No, ojo, eso tenía las coordenadas viejas. Pero 00R Ah, ahora está porque acá. cambiaste, claro. Cambiamos las coordenadas. Entonces, este cilindro de acá, Entonces, claro, menos R sobre 2, ahí va. 0, R. Recuerden Ah, que el pues, radio del cilindro es R sobre 2. Entonces, en la coordenada X tengo R sobre 2. En la coordenada Y sí tengo 0, menos R2, porque voy para allá, 0. Y acá estoy en R, ¿tá? Porque era el diámetro de la esfera. Ah, no, no estoy más en R, eso es mentira. Tampoco estoy en R. ¿En qué estoy acá? Porque esta distancia era R. Hay que hacer otra trigonometría para calcular esa distancia. Creo que no fue el mejor cambio de variable. O sea, esta distancia es R, porque era el radio de la esfera. Esto de acá es R sobre 2. Entonces, este lado rosado que le vamos a llamar H por hipotenusa. H es la raíz de R al cuadrado más R sobre 2 al cuadrado. O sea, que esa es pero no lo desplazaste, digamos, horizontalmente la figura. O sea, sí. lo único que hiciste fue desplazarlo horizontalmente. Ah, claro, la altura es la misma. Entonces la altura no te cambia. Tenés razón. Gracias, me salvaste la cabeza. Claro, la altura no cambia. Porque no movimos el eje Z. Movimos solo horizontalmente, entonces la altura sigue siendo la misma. O sea, si ustedes acá proyectan, la altura sigue siendo R. Entonces ahora hay que ver qué ángulo phi tiene ese punto, en coordenadas, lo que sea. Eh, no, ojo, porque el ρ ya no va de 0, es lo que decíamos, Nicolás. Si el ρ fuese de 0 a pi sobre 2, solo estaríamos recorriendo esta región. La voy a poner con otro color. Solo estaríamos recorriendo esa región. Porque el 0 empieza acá ahora, que movimos los ejes. Pero mi región empieza acá atrás, en realidad. Entonces, el ρ mínimo no es 0. ¿Entienden? El 0 estaría acá, digamos. El ρ igual 0 se empieza a contar de acá. Porque recuerden que siempre lo contamos a partir del eje Z. Como el eje Z se me movió, porque yo moví el plano que sí, ahora este punto que está acá no tiene ρ igual 0.
Entonces, yo acá tengo las coordenadas cartesianas de ese punto. Lo que tengo que hacer ahora a partir de las coordenadas cartesianas es hallar el ρ. Coordenadas cartesianas. O sea, sí, estoy de acuerdo que el ρ máximo es pi sobre 2, eso sí. Porque vos empezás a medir de acá y acá está el pi sobre 2. Pero el tema es que ρ igual 0 de vuelta está acá. Porque vos empezás a medir del eje z. Y este punto no tiene ρ igual 0. Porque es este ángulo que está acá. Es un cierto ρ de acá hasta acá. Perdón, phi. Sí, ρ es el... ρ es el radio. Yo estoy hablando del ángulo. Phi. Gracias, Maite. Y vos estabas hablando de ρ. Ρ puede ser. Perdón, Nicolás. Me entendí mal. O sea, leí ρ y entendí phi. Entonces, claro, el ρ va a ir desde 0 hasta que choca con la esfera. Y lo que choca con la esfera lo puedes sacar de acá. ¿Cuál es el ρ máximo para que se cumpla esta ecuación? El ρ o el r máximo para que se cumpla esa ecuación. Bien, ahora, me encantó esta discusión, pero quiero que veamos que si no hacíamos el cambio de variable, era re fácil calcular el ángulo al final. Pero está bueno, los dejé hacer esta discusión porque en la vida real es así, uno intenta hacer algo y no sale, y bueno, lo intenta, y capaz se complicó la vida y nunca se dio cuenta, y le sale el ejercicio. Pero capaz se re complicó la vida, y capaz que en 2 renglones salía. Entonces está bueno que vean esto porque después cuando estudiamos es así. Estudiamos es mentira que de una te sale la mejor manera. Uno lo hace como puede. Entonces, observar que acá, el ángulo θ, ustedes agarran un punto acá y se empiezan a acercar. ¿Y a cuánto tiende el ángulo θ? Perdón, ¿cómo fue la pregunta? O sea, el ángulo θ, ¿se acuerdan que se mide a partir del eje X? Lo pensamos acá arriba, si quieren. Ustedes agarran un punto y este ángulo es el θ. Ahora, si yo este punto lo tengo acá y me lo empiezo a acercar por el bordecito, ¿no? El ángulo es cada vez más grande. ¿Cuánto termina siendo el ángulo máximo? Es pi sobre 2, ahí va, como están diciendo. ¿Lo ven a eso? Ya, lo voy a dibujar en el plano, para ver si los convenzo. Para que metí una página donde no iba, me parece. Sí, esta página no la quiero. Pensémoslos en el plano nada más. Porque el ángulo θ es algo que está en el plano, así que no perdemos generalidad. Y tenemos un círculo acá. Queremos ver el θ entre qué varía. Llamémosles a esto X y a esto Y. Entonces, recuerden cómo es el θ. Ustedes agarran un punto, este ángulo es el θ. Entonces, lo que yo digo, si ustedes agarran acá un punto y se empiezan a acercar, el ángulo tiende a pi sobre 2. Porque acá están casi vertical. Entre que se agarran un punto acá y se empiezan a acercar, el ángulo tiende a menos pi sobre 2. Porque acá otra vez es casi vertical. Claro, el círculo es como tangente al eje Y ahí, digamos. Justo en el punto S, si ustedes calculan la derivada, digamos, la recta tangente va a ser el eje Y. Entonces el θ va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y de vuelta, el truco para verlo es darse cuenta de que el θ es algo que vive solo en el plano que sí, no tiene nada que ver con la altura z del θ. Ya sean polares o en cilíndricas, es siempre igual, el θ siempre está en el piso. Entonces yo me puedo olvidar de que tengo toda esta forma rara acá arriba y me concentro en esto acá abajo. Porque acá en el plano que sí soy este círculo. Y el θ queda determinado en el plano que sí. ¿Se entiende el argumento?
Entonces, déjenme escribir lo que tenemos hasta ahora. Voy a copiar esta figura. Pero no me deja copiarlo. Ah, ya lo tenía copiado, qué cool. A ver. Entonces tenemos que el Z, bueno, hay que ver en qué coordenadas los escribimos todavía, pero el θ pertenece a menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces creo que en este caso lo más conveniente es usar esféricas. Si usamos esféricas, el phi, como ya hemos dicho hoy, iba de 0 a pi sobre 2. Entonces solo nos queda determinar el ρ, entre qué varía el ρ. Y el ρ viene desde que va desde el 0 hasta que choca con la esfera. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas y despejamos el ρ. Bueno, de hecho el ρ es constante, ¿no? Si es hasta que choca la esfera, el ρ acá es constante. ¿No? Porque los puntos de la esfera tienen radio constante. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, sí. ¿No? Digamos, todos los puntos de acá, este era un pedazo de una esfera, central en el origen. Como yo el radio lo mido del origen, todos esos puntos tienen radio constante. O sea que el radio va de 0 a R. Voy a llamarle ρ. El ρ va de 0 a R, que era el radio de la esfera. Entonces tenemos todos los límites de integración y hallar el volumen es ahora integrar la función 1. Con la salvedad de acordarse de multiplicar por el jacobiano. Entonces el pedacito ese del volumen, vamos a llamarle b sub 0, va a ser la integral entre 0 y R, menos pi sobre 2 y pi sobre 2, entre 0 y pi sobre 2, de ρ al cuadrado seno de phi, de ρ de θ de phi. Y este es el jacobiano. Bien, Maite. Yo voy a seguir un ratito más, se pueden quedar para recuperarlo del principio, pero va a quedar grabado y eso, así que después igual lo mirás y cualquier cosa me preguntas. O sea, la idea es así, Nicolás. Yo sé que, fijado el ángulo θ y el ángulo phi, yo empiezo a mover desde 0 hasta que choco con esta pared, digamos. ¿Esto está de acuerdo? Bueno, y ahora, esta pared, ¿quién era? Era parte de una esfera. Entonces, la distancia al origen en todos esos puntos es constante, que justamente así se define la esfera. La esfera es todos los puntos del plano X y Z que están a una distancia constante del origen. Es que el cilindro te lo está limitando esto, y esto acá abajo. Porque si fuera la esfera nada más, vos sacás, venís hasta este lado y tenés toda la vuelta. Pero no tenés toda la vuelta, tenés este pedazo de acá y chocás con este otro lado. Eso es lo que te limita el cilindro, digamos. Te limita Claro, la pensá pelotita. que el cilindro está apoyado en el plano Z igual C. O sea, que Claro, está en el piso. está en el piso el cilindro. O sea, lo que te hace el cilindro es que el ángulo no vaya de 0 a 2pi, sino que solamente se mueva acá. Y que solo tengas una parte de la parte de la esfera, digamos. No tenés toda la vuelta, porque el cilindro venía hasta acá. Entonces, digamos, choca con el cilindro acá y choca con el cilindro en los ángulos. Cuando vos te moves el θ, vos te empezás a mover y si estás acá te saliste del cilindro. Para estar adentro del cilindro estás acá adentro nada más. No sé si aclaré un poco, ¿no?
Bajo un poquito para ver lo que dice Joaquín. Te faltó el pi sobre 2. Sí, gracias. Nicolás, te veo con dudas. En realidad no te veo, pero no escribiste nada, así que supongo que seguís con dudas. ¿Qué es lo que no te convence? No, de vuelta. O sea, está bien la pregunta. Pero cuarta esfera. A ver si puedo hacer el dibujo arriba. Ya me quedé sin colores. Este se ve algo, sí. Cuarta esfera sería de acá. Cuarta esfera. O sea que de ahí hasta acá. Así. Esto en 3 dimensiones, ¿no? Pero esa es media esfera. Cuarta esfera sería acá. Y bueno, va a quedar ahí algo tipo... El dibujo no me está sirviendo el dibujo, pero la cuarta esfera sería de X ahí. Porque de X a menos X tengo media esfera. Entonces de cuarta esfera sería de X ahí. Y esto queda igual, pero solo que el ángulo va hasta ahí. Digamos. Y yo ahora en mi región también tengo este cacho acá afuera. Entonces no es cuarta esfera realmente. Fijo tita pi sobre 2. Ahí va, a ver. Tita pi sobre 2. O sea, estoy de este lado acá. El phi es pi. O sea que estoy en el plano XY. Si el phi es pi, estoy en el plano XY, el tita es X2. Va de 0 a R. Ahora me estás haciendo dudar, puede ser que tengas razón, sí, a ver. Sí, tenés razón, ¿sabes que sí? Sí, tenés razón con lo que estás diciendo. Sí, aparte, ahora entiendo lo de cuarta esfera hasta acá. Acá puedes ver que es cuarta esfera, sí. Ya, entonces déjenme 5 minutos más con este ejercicio. Gracias por insistir, porque sí, tenés razón con eso. Entonces, vamos a ver cómo se hace esa parte. Esto no es cierto. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la ecuación del cilindro y la ecuación de la esfera. No la del cilindro, porque estamos adentro del cilindro nada más. Escribimos la ecuación del cilindro en esféricas y vemos qué pasa. Entonces la ecuación del cilindro era x menos r sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado igual a r sobre 2 al cuadrado. No, están buenas estas discusiones porque quieren decir que van entendiendo. O sea, por lo menos que entienden el dibujo. Entonces recuerden cómo es esféricas. Es x igual rho coseno de tita coseno de phi y igual rho coseno de tita seno, no, perdón, seno O de estamos todos perdidos, era la otra opción que te faltó. también. Y z es igual rho seno de phi. La z no me aparece acá, así que no me interesa, pero sí tengo x e y. Entonces, x menos r a 2 al cuadrado va a ser rho coseno de tita coseno de phi menos r sobre 2 al cuadrado, y esto va a ser rho al cuadrado, coseno al cuadrado de tita, coseno al cuadrado de phi, más r al cuadrado sobre 4, menos r por rho por coseno de tita, coseno de phi. Recuerden que el r está fijo, ¿bien? Esto está fijo. El rho es la variable que me mide la distancia del origen y el r está fijo porque es el que está determinado por el radio de la esfera y del cilindro.
Por otro lado, i al cuadrado va a ser rho al cuadrado, seno al cuadrado de tita, coseno al cuadrado de phi. Así que poniendo todo nos queda rho al cuadrado, coseno al cuadrado de tita, coseno al cuadrado de phi, más, voy a ponerlo así, r sobre 2 al cuadrado, menos r por rho coseno de tita, coseno de phi, más rho al cuadrado, seno al cuadrado de tita, coseno al cuadrado de phi, igual r sobre 2 al cuadrado. Esto es lo que venía de i al cuadrado, y todo esto es lo que viene de x menos r sobre 2 al cuadrado. En particular, este se me va a ir con este. De acá podemos sacar factor común, rho al cuadrado coseno de phi. Entonces, le voy a poner azul. Rho al cuadrado coseno al cuadrado de phi por coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita. Esto ya sabemos que vale 1. Menos r por rho coseno de tita coseno de phi es igual a 0. Y nosotros queremos despejar rho de acá. Entonces, voy a sacar factor común rho y me queda rho por coseno al cuadrado de phi menos r coseno de tita coseno de phi igual 0. ¿Me van siguiendo hasta acá? O sea, son muchas cuentas, pero si no se entendió alguna me preguntan y vuelvo. Por ahora sí. En el chat hay más que me confirme. Está todo bien, me parece. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Propiedades euclidianas. Un producto de acero, sí, o es todo a cero, que es el rho mínimo, o es todo a cero, que me va a terminar el rho máximo. Entonces vamos a ponerlo así. Esta igualdad se da. Entonces, rho es igual a 0. El rho mínimo es igual a 0. Ya lo sabíamos. O rho por coseno al cuadrado de phi menos r coseno de tita coseno de phi es igual a 0. Entonces puedo despejar rho de acá. Rho es igual a r coseno de tita coseno de phi sobre coseno al cuadrado de phi. Y esto es r coseno de tita sobre coseno de phi. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre que llegamos a una expresión de este tipo? Hay algo que siempre tenemos que hacer. Siempre, siempre, siempre. No. Está acotado. No. Hay que verificar que esto nunca valga 0. Porque si eso vale 0 para algún punto, está mal la expresión. O sea, no nos sirve la expresión. Porque no podemos dividir entre 0. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que el phi, ya lo habíamos determinado, va entre 0 y pi sobre 2. Abierto. Lo puedes poner abierto para que no rompa tanto. Bien. Para que eso, seno de phi en el cambio de variable arriba. ¿En dónde, perdón? Acá. Ay, sí. No, está bien, está bien. Déjenme, lo corrijo rapidito. Eso por querer hacerme la interesante y acordarme de memoria. Tengo muy mala memoria. Entonces tengo que cambiar todos los cosenos por seno. Qué divertido. Esto es un seno. Esto es un seno. Así que seno, seno, seno. Y esto es un seno.
No se ría, amigo. Es feo tener mala memoria. Está todo donde dice coseno de phi, seno de phi. Lo voy a poner en negro para que cambie. Gracias por la clase, Brian. Yo me tengo que ir. Bueno, de nada. Así que vamos arriba, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Acá es Saludos. seno. Acá es seno. Entonces acá es seno. Acá es seno. Acá es seno. Acá es seno. Y acá es seno. Entonces, ¿dónde fue que cambié acá? Seno, 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 seno. Entonces con el seno apenas teníamos problemas porque el seno se rompe todo. Entonces, Profe, sí, igual en un momento sacaste coseno cuadrado de phi de factor común. sí. Y Acá. eso lo... Ya le puse el seno. Ah, pero ese no era de X. Claro, pero tanto en X como Y me aparece un seno de phi. Entonces cuando elevo al cuadrado me va a quedar una parte que es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Bien, bien. Saco el factor común esto al cuadrado, digamos. No. Podemos pensar que el seno va así, ¿tá? Porque como queremos calcular un volumen, sacarle una línea al ángulo no me altera el volumen, porque una línea tiene volumen cero. Y bueno, y ahora hay que hacer la cuenta. Este va a ser el ρ máximo. Así que al final nos queda la integral entre 0 y r coseno de tita sobre seno de phi entre 0 y pi sobre 2 entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de ρ al cuadrado seno de phi por de ρ de phi de tita. Y esto de vuelta es jacobiano. Ahora, después de esto, hay que acordarse que esto es, vamos a llamarle B0, es un cuarto de lo que queríamos. O sea, el volumen total de lo que queremos va a ser el volumen de la esfera menos 4 veces el volumen cero. Pues se acuerdan que lo habíamos pensado así, era el volumen de la esfera, le saco los dos cilindros son simétricos, entonces puedo calcular uno, la parte son simétricos respecto al plano XY, entonces calculamos sobre la parte de arriba. Entonces, como era la mitad de la mitad, me aparecían 4. Bien. Entonces, bueno, hay que calcular eso. Parece feo, pero me parece que no queda tan feo al final. Porque cuando ustedes calculan la primitiva de esto, o sea, el seno sale para afuera, ¿tá? Porque están integrando en de ρ. Cuando calculan la primitiva de ρ al cubo, ρ al cuadrado es ρ al cubo sobre 3. Entonces, cuando evalúan acá, les queda un seno abajo al cubo, que se te va con el seno este y tal. O sea, te va a quedar igual acá 1 sobre 0 al cuadrado, me parece que te queda después. Pero bueno, más allá de que la cuenta puede ser fácil o difícil, es manejable. Me parece que es manejable. O sea, que lo difícil acá era entender bien el dominio y cómo hacer los límites de integración. Después la cuenta, bueno, hay que hacerla, pero no es la parte difícil del ejercicio, digamos. ¿Quieren ver algún otro rapidito? ¿Quieren que repase esto? ¿Qué prefieren? Claro, exacto. Voy a seguir hasta un momento que la integral es fácil. Bien, bueno. Déjame ver, Nicolás, a ver si alguien más tiene alguna duda del práctico y si no vemos eso.
Dale, Julieta, gracias a ti por venir. A ver, vamos a ver el 7D. 7D. ¿Qué quiere decir como una doble, como una integral doble? Claro, sí. O sea, como que en vez de integrar la función uno, puedes hacer la integral doble de tipo de la sombra de esas funciones, creo, ¿no? De las funciones que te dan, porque lo que te dan como dominio son funciones. Sí. Déjame ver cómo es esto. Z igual a x al cuadrado es un cilindro y esto es un plano. Este cilindro, este cilindro lo podemos escribir como la raíz de z igual a x. No, está bien. Está escrito como una función. Z igual a x al cuadrado. O sea que nos quedaría como una parábola, pero como el y está libre, nos queda un cilindro. O sea, como una pista de skate, digamos, una U. Digamos, esto se va para allá y viene para acá. No sé si se entiende el dibujo, pero queda como la U de skate, pero infinita para ambos lados. Y después tenemos otro plano. Este plano. Ah, no, esto no es un plano, esto es. Que es un paraboloide. Tampoco es un paraboloide. O sea, esto es x al cuadrado más y al cuadrado más z igual 4. Esto es la ecuación de qué. Sí, es como un paraboloide, pero para abajo. Ahí va. No, no, porque es como que menos. Lo podemos escribir así: z es igual a 4 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces es un paraboloide, pero para abajo, cuando x y y valen 0, 0, el z vale 4. Entonces es como un coso para abajo, y bueno, la región comprendida es lo que queda abajo del paraboloide y arriba de las pistas de skate, digamos. Y ahora sí, ahora que entendí la región, voy con la pregunta. Decías de integrar una integral doble, ¿cómo? ¿Me puedes repetir? Como la diferencia de las funciones, no sé si se puede. ¿De estas funciones? Sí, A ver, capaz. pues, Déjame pensar, a no ver. sé. Yo estoy pensando eso que dice Ian. Cuando integramos dobles, integramos en un plano. Y en particular, si vos estás haciendo que el z está fijo y estás igualando, es como que cortaste con un plano acá y estás integrando en esa región, digamos, en lo que te queda ahí. El problema es que después no te estás moviendo en z. Claro, sí, yo lo había pensado como integrar la sombra, digamos, de la diferencia de las funciones. Claro, pero Eso sí lo podría. la sombra vive en un plano, tiene área, no tiene volumen. Si está bien esto, o sea, porque vos podés decir que integrás de 0 hasta donde sea, 4, que es en este caso, y esto lo puedes ver como una integral doble. O sea, lo puedes calcular como una integral iterada o lo ves como una integral doble. De la función 1 de x, de y, de z, y bueno, capaz que podés cambiar la función 1 por otra cosa y ver esto como una integral doble. Eso sí lo puedes hacer. Entonces, sí, o sea, geométricamente, habría que ver bien cómo queda la fórmula, pero geométricamente es como que vas cortando con planos paralelos al XY y calculás la proyección en ese plano, o sea, la sombra en ese plano. Después subís un poquito el plano, haces lo mismo, subís, haces lo mismo. Y cuando el plano te recorre de 0 a 4, es como que tenés todas las sombras posibles. No sé si me explico. O sea, te hago un ejemplo de esto que estoy diciendo. Imagínate el cono. Si yo hago una integral doble, lo que puedo calcular para cada z es
el área de este circulito. Entonces, z fijo, calculo el área. Muevo el z, calculo otro área. Entonces, déjame llamarle a esto el área z2 o zi. Va a ser la integral doble de esto proyectado acá abajo. O sea, eso lo puedes proyectar en el plano XY y calculás una integral doble acá abajo. Entonces, en el disco Y, es la función 1 de x de y. Pero el tema es que después, para tener el volumen del cono, tenés que sumar todos los circulitos. ¿Y cómo haces eso? Bueno, el volumen del cono lo puedes ver como la integral de 0 al z máximo, no sé, que estás calculando, de los a de zi. O sea, para cada z calculaste el área del circulito y después sumás todas las áreas. No sé si era eso lo que estabas pensando o no. En este caso, esto es una integral doble. Pero tenés que hacer eso del z. Está bien. Sí, Claro, lo que yo había pensado es que poner la integral triple y en la de más adentro pones tipo los extremos de integración que se mueven de x al cuadrado hasta el otro, hasta la otra, que era el paraboloide. Entonces Claro. si haces la diferencia con la función 1, te queda la resta de esas dos funciones y lo puedes integrar como una doble, Ahí va. ¿no? Está bien, pero de vuelta, ahí estás integrando en un plano z igual a algo. Entonces, la idea me Claro, encantó, está perfecto. Pero después tenés que acordarte de integrar integrar respecto a z entre 0 y 4. claro. O sea, es como que lo haces para cada z, ¿no? Claro, como que para cada z vas calculando el área y después sumás todos los zetas posibles. Está perfecto. O sea, es como en cálculo 1 se hacía eso, ¿no? Como diferencia de funciones y te daba el área que había entre medio o algo así. O algo parecido, me parece. Sí, en cálculo 1 vos tenías que si tenías dos funciones, el área que quedaba encerrada acá era como la integral de esta menos la integral de esta. Pero eso lo podías escribir todo como una integral, porque lo que haces, si esto es f y esto es g, te quedaba la integral de f menos g. La integral de f te daba el techo, la integral de g te daba el piso. O sea, lo que estás pensando es esto. Si vos, la integral de f es la de arriba, es todo esto. La integral de g es esto. Entonces la integral que está adentro, o sea, el área que está adentro es todo lo verde menos lo negro. Entonces es la integral de f menos la integral de g. La integral de f menos la integral de g, pero como la integral es lineal, eso es la integral de f menos g. Y tenés el área comprendida entre el gráfico de f y el gráfico de g. Sería como un análogo a eso, sí. Ah, perfecto. Solo funciona cuando el dominio es una función, ¿no? Pues si tenés un cilindro, por ejemplo, no tiene sentido, ¿no? Claro, un cilindro Sí. no tiene mucha gracia, ¿no? Sí, tiene que ser un estilo así. O sea, lo puedes hacer en un cilindro, pasa que... A ver. Sí, lo puedes intentar hacer en un cilindro, pero no es tan claro que sea útil. O sea, en un cilindro usas cilíndrica citada, digamos. Pero sí, se podría llegar a intentar hacer esto en un cilindro. O en una esfera, lo que sea, pero es más útil, como vos decís, cuando tenés dos funciones. O sea, cuando estás limitado por dos funciones. Bien, perfecto. Buenísimo. Entonces, voy con la pregunta de Nicolás. Puede ser que tenga la pregunta de un parcial antiguo. ¿De qué parcial era? ¿Te vas a decirme? Si lo descargo. Sí, sí, lo miramos rapidito. Es la última clase, así que bueno, lo miramos ahora y... Ah, lo tenés ahí. Coso. Ahí va, coso. Vamos a ver el coso. A ver cómo se hace el coso. Bien. Antiguo, no es tan antiguo, 2 años para el 1. Tenemos una función y nos dice
La opción correcta. F no es continua, F es continua pero no tiene derivadas parciales, F es diferenciable pero no C1, F es de C1. Ahí va. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo hacerlo? ¿O es alguna duda particular? Que es la B. O sea, es como que van creciendo las opciones, ¿no? Como que lo primero que tendrías que chequear es si es continua. ¿Por qué no me deja escribir? Primero chequeas que es continua. Cuando lográs ver que es continua, te preguntás si las derivadas parciales son continuas. Bueno, si tiene derivadas parciales. Si tiene derivadas parciales, sabes que C1, que es diferenciable, pero después tenés que ver si las derivadas... O sea, voy a hacerlo así. A esto es esto. El B, en cierta parte, está relacionado con el C, porque si vos probás que tiene derivadas parciales, entonces es diferenciable. Podría llegar a ser que las derivadas parciales no fueran continuas, entonces no es C1. Es como que primero vas a probar el A, el B, no sé qué. Entonces vos hiciste el A y te dio que es continua. O sea, hay que ver que el límite cuando XY tiende a 0, 0, te da. Vamos a ver el B. Sí, si es C1 es diferenciable, pero si es diferenciable no tiene por qué ser C1. Porque diferenciable implica que existen las derivadas parciales, pero no te dice nada si son continuas o no. Existir existen, pero puede pasar que no sean continuas. Vamos a ver el B. No tiene derivadas parciales en 0. Entonces hay que hacer las derivadas parciales. La derivada de f respecto a x en 0 a 0, ¿qué es? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0, 0 más h por 1, 0. Recuerden que cuando derivamos respecto a x, sumamos el vector 1, 0, menos f de 0, 0 sobre h. Entonces, f de 0, 0, vamos en esta, ¿no? Porque el i es igual al x al cuadrado, 0 es igual a 0. Así que esto vale 1. Y esto que está acá es f de h0. Entonces hay que preguntarse cuáles de estas dos ecuaciones son las que aplican. H0. Voy a dibujar ese dominio. Esto es i igual a x al cuadrado, entonces acá arriba, incluyendo la parábola, valgo 1. Acá abajo valgo lo otro. Valgo eso está ahí. Entonces, ahí hay que usar la primera, ¿no? Porque si yo me estoy acercando por el eje X, como el H es distinto de 0, estoy en la región verde. Entonces, f de h0, tengo que usar la primera, me queda 1 menos e a la menos h al cuadrado sobre h al cuadrado. ¿Sí? Que la derivada de f respecto a x en 0, 0 nos termina quedando el límite, cuando h tiende a 0, de 1 menos e menos h al cuadrado sobre h al cuadrado menos 1 sobre h. Hay que ver si ese límite existe. ¿A vos te quedó algo así el límite? Bien. Entonces, bueno, esto es un límite de cálculo 1, ¿no? Hay que usar las técnicas de cálculo 1 para ver si el límite existe. Entonces, por ejemplo, esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos c a la menos h al cuadrado sobre h al cuadrado. Voy a sacar el factor acá, h al cuadrado menos h al cuadrado. H al cuadrado menos h al cuadrado. O sea, multipliqué y dividí h al cuadrado esto para poder hacer como un denominador. Y todo esto dividido h. Entonces, esta h, si me da con un cuadrado. A ver, o me queda h al cubo. No, me queda h al cubo. Esto de acá es h al cubo.
¿Lo ven a eso de por qué queda h al cubo? O sea, el razonamiento es, esto es igual a, llamémosles a esto, no sé, L por 1 sobre h. Es esto que está acá. Entonces multiplico los denominadores. Así que es el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos e a la menos h al cuadrado menos h al cuadrado sobre h al cubo. Y la pregunta es si ese límite existe o no. O sea, tiene toda la pinta de que no. Bueno, pero que quede 0 sobre 0 no quiere decir que no exista, ¿no? Habría que levantar la determinación. Vamos a aplicarlo, pitar algo del estilo para ver si... A ver qué pasa. Ah, podríamos aplicar Taylor también en la función. Estoy pensando a ver qué pasa si aplicamos L'Hopital, a ver si sale rápido. Y me parece que no. Sí, vamos a hacer un Taylor de esto, a ver qué pasa. Taylor de e a la menos h al cuadrado en h igual a 0. O sea, desarrollo el Taylor alrededor de 0. Entonces, ¿qué nos queda? E a la menos h al cuadrado es e a la 0, ¿no? Eso es f de 0, más la derivada, menos 2h por e a la menos h al cuadrado por h. Y a ver ahí... A ver qué están diciendo en el chat. Multiplicar se dice entre menos 1. Ah, claro, pará. Esto no es en 0, es en h. En 0. Tengo que evaluar la derivada en 0 por h. De ahí ya estoy, ¿no? Más un resto de orden h al cubo. Entonces esto es 1 menos 2h al cuadrado más un resto de h al cubo. Entonces el límite, cuando h tiende a 0, de 1 menos 2h al cuadrado más un resto de orden cúbico menos h al cuadrado sobre h al cubo. Este 1 se va a ir con este menos 1. Y me queda el límite cuando h tiende a 0. Acá tengo más 2h al cuadrado menos h al cuadrado es h al cuadrado más un resto de orden cúbico sobre h al cubo. Sigo teniendo problemas igual, ¿no? Porque esto seguro que tiende a 0 por Taylor. Sabemos que el resto de h al cubo sobre h al cubo tiende a 0. Pero esto no tiende a 0. Eso tiende a infinito. Ah, orden 3. Bueno, a ver. En orden 3 tenemos que derivar de vuelta, entonces nos queda 4 más 4h al cuadrado por e a la 0 por h al cuadrado sobre 2 más un resto de orden cuarto. Así que acá nos queda... Igual tenemos el mismo problema, me parece. Más 4, bueno, dividido 2 queda 2.
más 2h a la cuarta, más un resto de orden cuarta, menos h al cuadrado. Digamos, acá el h al cuadrado sigue quedando, simplemente me aparece un más 2h a la cuarta, más el resto de orden cuarto. Entonces, esto va a tender a 0, esto tiende a 0, pero esto me sigue jorobando. Ahí marco, o un poco más abajo. ¿De dónde sale el 2h al cuadrado? Ese es el desarrollo de Taylor de Euler 2. Ahora que lo reviso, pero... O sea, cuando haces el orden 2 es la derivada evaluada en 0 por h. O sea, en realidad es por h menos 0. Pero h menos 0 es h. O sea, a mí me parece que no existe, ¿no? Lo podemos chequear, ¿no? Vamos a ver en alguna aplicación o algo que pasa. ¿Cuál era el límite? No sé, Symbolab o Wolfram, el que más le guste. El límite cuando h... Ahí tenía las opciones. Cuando x tiende a 0, le voy a llamar x a todo, pero a mí me parece que no va a existir. 1 menos e a la menos x al cuadrado, hay un menos h al cuadrado, todo esto sobre h al cubo, dividido h, dividido, pero, dividir, vamos, qué loco, pone que sí existe. Ah, pues le estoy poniendo h, este x. Nunca va a hacer nada, sino. Y pone que existe, ¿no? Así que sí, estamos haciendo algo mal. Da 0. Aplica el L'Hopital de una. Mira, no me quise meter con L'Hopital. Salado con L'Hopital sale de una. Aplica el L'Hopital y sale de one. No hagan Taylor. Aplicar L'Hopital. Me da la impresión de que las derivadas parciales ambas existen ahí. Lo que me da la impresión es que capaz que no son continuas. Porque para ver que son continuas lo que tenés que hacer es calcular la derivada en un punto genérico. Usando esta expresión, ponele. Y ver que el límite cuando xy, límite en dos variables, cuando xy tiende a 0, 0, de la función derivada, tiende a la derivada en 0, 0. O sea, calculás. O sea, la parte B parece que está bien. Perdón, que está bien, que existen las derivadas, o sea que no es una opción. Para la parte C calculás la derivada, por ejemplo, respecto a x en un punto genérico, y después tenés que ver que el límite de esto, o sea, la definición de continuidad, que el límite, cuando xy tiende a 0, 0, de esto es igual a la derivada de f respecto a x en 0, 0. Si probás eso, estás probando que la derivada respecto a x es continua en 0, 0. Y si probás que la derivada respecto a y también es continua en 0, 0, tenés que es de clase C1. Si al menos una de las dos no es continua en clase en 0, 0, perdón, tenés esta. Es diferenciable, pero no es de clase C1. ¿Sí se entiende, Nicolás?
Intentá hacerlo y si no te sale, mandame un mensaje igual y lo vemos de vuelta. Bien. Recuerden que la semana que viene tenemos clase de consulta.